vamos a comenzar la semiología cardiológica en, en los pacientes. Y como siempre vamos a ir recordando lo que es el corazón y dónde se encuentra. A ver, un momentito, hay dos alumnos que quieren ingresar. ¿Se puede ver la diapositiva? ¿O se borró? Sí, doctora, se ve. Se ve. Ah, ya. Espere un momentito, pero acá dejar de presentar, mejor comenzamos de nuevo. Bueno, estábamos viendo de que tenemos la parte de mediastino. Uy, se me borró de nuevo. Bueno, comenzamos entonces lo que es cardiología. Vamos viendo todo lo que es la semiología cardiológica. Uy, van a esperar un momentito porque siguen entrando. Parte cardiológica y viendo observamos que el corazón está en la parte de mediastino, entre los dos pulmones, y en la parte superior están los grandes vasos y en la parte inferior estaría apoyado en el músculo del diafragma. Acá el corazón tiene arterias muy importantes que son las coronarias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Jóvenes, pueden ver la diapositiva, ¿no? Sí, doctora. Como yo me puse a hablar, entonces estas coronarias tienen sus ramas pequeñas que van a ir a irrigar todo lo que es la musculatura cardíaca en la cara anterior, las caras laterales y la cara posterior. Cuando una de las arterias, sea coronaria izquierda o derecha,
se obstruye por un trombos, provoca el infarto agudo de miocardio, que eso en el electrocardiograma vamos a ver y vamos a aprender dónde estaría el infarto. Luego vemos en la parte interna, recordando, tenemos 4 cavidades, 2 aurículas, derecha e izquierda, y 2 ventrículos, derecha e izquierda, y entre medios tenemos la válvula tricúspide a la derecha y la válvula mitral a la izquierda. También tenemos válvulas pequeñas semilunares de los grandes vasos. Luego hay que saber el tamaño del corazón, ¿ya? Normalmente dicen que es al tamaño del puño de cada persona, pero dependiendo de la patología, va a haber un crecimiento tanto del lado derecho o del lado izquierdo. Tenemos también aquí la fisiología del corazón, que comienza en la aurícula derecha, va directamente la despolarización de los ventrículos y la repolarización de las mismas. Y esto hace de que se expulse la sangre para todo el organismo. Pero nosotros vamos a hacer nuestra historia clínica de un paciente con problema cardíaco. Primero vamos a preguntar en nuestro interrogatorio la edad, ¿no? Por ejemplo, en la infancia, las enfermedades más predisponentes son todas las patologías congénitas, como ser la tetralogía de Fallot, comunicación interauricular, comunicación interventricular, también puede ser la fiebre reumática o las amigdalitis muy frecuentes, que estas van a llevar a problemas o infecciones en la cual van a ser una endocarditis. ¿Ya? Eso es muy frecuente en la infancia en el niño. Y el pediatra es el primero que se da cuenta cuando atiende al recién nacido todas estas patologías congénitas. Por ejemplo, en la tetralogía de Fallot, vamos a ver los dedos en palillo de tambor, tenemos un electrocardiograma con ondas T, irregularidad en el ritmo, tenemos las comunicaciones y según la placa radiográfica vamos a ver un ventrículo y una aurícula derecha grande, aumentado de tamaño. Luego, cuando ya nuestro paciente, vamos recordando en joven qué problema tuvo, como ser las valvulopatías cardíacas, las endocarditis bacterianas, las tromboangeitis obliterantes, que es muy frecuente en el joven. En las personas mayores, las enfermedades degenerativas, como ser las arteriosclerosis, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la fibrosis. Según el sexo vamos a ver en la mujer y en el varón. En la mujer es muy frecuente los problemas reumáticos poliarticulares agudos, que van a afectar también a nivel cardíaco, y las insuficiencias cardíacas en mujeres con partos a repetición. Se dice que de cada parto que tiene la mujer tiene que esperar siquiera 2 años para recuperar toda esa pérdida y el organismo pueda volver a su estado normal y después venir el otro embarazo, ¿no? Eso es lo que se recomienda normal. Pero muchas veces las mujeres, estando con un bebé de 1 año, ya están embarazadas, ¿ya? Enseguida viene otro, y hay mujeres que tienen 5, 6, hasta 7 niños, ¿no? Entonces, en ellas va a haber una sobrecarga a nivel cardíaco y a la larga van a ser insuficiencias cardíacas. Fíjense que en la mujer hay 2 nomás según el sexo. Y en el varón, aquí el varón nos ganan a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque el varón es frecuente la hipertensión arterial, también en la mujer, pero es más en el varón. Las arteriosclerosis, los infartos agudos de miocardio, las cardiopatías aórticas, las anomalías congénitas es muy frecuente. Entonces, aquí el varón es más cardíaco, ¿no? Entonces nos están ganando los varones en la parte cardíaca. Por ejemplo,
Según la procedencia, la humedad va a predisponer a amigdalitis séptica. Por ejemplo, en este frío va a haber los resfríos frecuentes y las amigdalitis en los niños. Peor si desde muy chiquitito ya los llevan a las guarderías. Siempre hay infecciones respiratorias en estos niños. Después hay los reumatismos articulares y las valvulopatías mitrales. Todo esto va a llevar a una valvulopatía. Estas amigdalitis sépticas mal curadas entran esa infección a nivel cardíaco y destruyen la válvula mitral, ¿ya? Por ejemplo, las personas que viven en los valles, Comarapa, Valle Grande, Samaipata, se dice que es un lugar endémico de Chagas. Entonces, todas esas personas que vienen de Sucre, que vienen de Cochabamba, de Tarija, de ya sabemos que vamos a preguntarles si hay Chagas, ¿no? Sí, hay la enfermedad. Según la ocupación también va a depender del estrés de trabajo que tenga la persona. El trabajo, la profesión que va a demandar mucha responsabilidad. Entre esos están los banqueros, mucho dinero, ¿no? También están las personas que tienen mucha responsabilidad, los jefes, se estresan bastante. Ahora la enfermedad del milenio es el estrés. Esto conlleva a una insuficiencia coronaria, a angor pectori, infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial y arteriosclerosis. Fíjense que solamente el estrés va a llevar a esto. Por ejemplo, en los obreros, los que trabajan en las minas, ellos van a inhalar micropartículas contaminadas, pero ellos van a hacer más problemas respiratorios que cardíacos. Pero esto va a demandar también que puedan hacer mucho esfuerzo, igual como las mujeres embarazadas. Y van a provocar dilataciones cardíacas, en la cual va a haber un daño a nivel de las cavidades del miocardio. Por ejemplo, en los médicos, vamos a hablar de nosotros y el futuro de ustedes. Por ejemplo, ¿quiénes son los más estresados según la especialidad de los médicos? Los que tienen más riesgo cardiovascular son los cirujanos, los anestesistas y los intensivistas. ¿Por qué? Porque viven con pacientes. Por ejemplo, el cirujano, un error en quirófano, ya saben que hay negligencia, ¿no? Entonces, la responsabilidad de todo el equipo quirúrgico está en manos del cirujano. Entonces, él, horas, si dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas la cirugía, esas 5 horas está estresado, ¿ya? Entonces, nadie tiene que hablar en quirófano. Pobre del que habla. Él puede sacar de quirófano, ¿no? Él es el único que habla, él es el único que hace chistes y él es el único que pide cierta música para que haya un ambiente adecuado. ¿Por qué se estresa el anestesista? Generalmente en una cirugía nadie lo conoce al anestesista. Dicen, me van a operar de la vesícula. Qué bien, ¿quién te va a operar? El doctor, por ejemplo, Cáceres. Bueno, entonces lo conocen al doctor Cáceres, pero nadie pregunta, ¿y quién te va a dar la anestesia? Nadie pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el anestesista? El anestesista es el primero que está en quirófano, es el primero que recibe al paciente, es el que lo tiene que preparar para que quede dormidito y mientras tanto el cirujano recién entra.
Luego el cirujano le dice, relájame más los músculos porque tiene que hacer con separadores para poder ver mejor. Y el anestesista dice, pucha, si lo voy a relajar más, va a ser más largo la recuperación. Entonces, él está ya pensando cómo lo va a recuperar, porque el cirujano termina y se sale. El que se queda es el anestesista. Él tiene que hacerlo despertar al paciente, porque si no lo hace despertar, entonces está gritando a terapia intensiva que lo ayudemos, ¿no? Entonces el anestesista trabaja con un paciente que no habla. Él tiene que suponer que está bien el paciente, ¿ya? Por eso, para una cirugía tiene que haber riesgo quirúrgico, cardíaco y riesgo para la anestesia. ¿Por qué los intensivistas son también con riesgo cardiovascular? Los intensivistas tenemos segundos cuando hace paro el paciente para sacarlo. Entonces ahí uno se estresa tremendamente cuando está bajando presión, cuando hay la frecuencia está bajando, cuando se sube la frecuencia, cuando hay unas fibrilaciones auriculares, cuando hay fibrilaciones ventriculares, extrasístoles, el paciente se ha descompensado, está sangrando. Es momentos de estrés que vive el intensivista. Es por eso que las tres especialidades son las que tienen mayor riesgo cardiovascular. Son los médicos más aburridos que pueda haber en, en la historia de toda la especialidad del médico, ¿ya? ¿Quiénes son los mejores? Entre los mejores de carácter. De carácter son los pediatras, ¿no? Los pediatras. Son muy buenos, son muy amables, son muy cariñosos. Lo que nosotros somos muy diferentes, somos muy tajantes, somos aquellas personas que tienen, sí, esa mesa es rojo, para nosotros es rojo, no es rosado ni amarillo. Si uno tiene que darnos una jeringa de 20 y nos dan de 10 es de 20, no es de 10. O sea, para nosotros es como las matemáticas, ¿ya? Es directo, directo, no es, puede ser, ¿ya? Entonces somos muy cardiovasculares. Bueno, sigamos. Según el hábito de vida, los factores alimentarios es también importante para preguntar, y la desnutrición, ¿qué esto conlleva a las infecciones o valvulopatías reumáticas? El beber grandes cantidades de líquido. Se dice que hay que tomar líquido, pero si exageramos en tomar mucho líquido, sobrecargamos la parte cardíaca y esto lleva a problemas. Otro hábito sería el que le gusta tomar café. El café, ¿qué va a provocar en el paciente? Va a provocar palpitaciones, taquicardias y puede provocar angina precordial. ¿Ya? Tenemos que preguntar, ¿usted toma café? Tabaco. Otro, una hipertensión arterial, aterosclerosis, alopecia, infarto agudo de miocardio. La dieta rica en grasas, esto nos lleva a un aumento de colesterol, triglicéridos y estos van a ser placas ateromatosas. Los antecedentes familiares. Antes de antecedente familiar, aquí en el hábito de vida, también tenemos que preguntar las famosas bebidas estimulantes. Hay muchos pacientes que vienen con infarto agudo de miocardio al hospital y uno le pregunta qué estaba haciendo antes. Me acuerdo que había un abogado que le preguntamos, ¿qué hizo antes de que le venga el dolor precordial? Yo me compré un Red Bull, dice, ¿no? Y me tomé una tabletita de Viagra. ¿Y qué tiene que ver el Viagra con el Red Bull? ¿Y para qué le digo? Para hacer un memorial. No sabíamos que para hacer un memorial uno tiene que tomar eso, dice, ¿no? Entonces,
¿Y se tomó uno nomás? Le digo, no, me tomé 2. Bueno, ¿eh? Entonces ahí uno tiene que preguntar, ¿qué estuvo haciendo? ¿Ya? Es importante. Entonces hay mucha gente que toma estimulantes y esos estimulantes van a provocar vasoconstricción. Imagínense, le pone uno para que provoque vasoconstricción y toma una tableta para que provoque vasodilatación. Entonces, qué locura está provocando el paciente, ¿ya? Y que nos diga la verdad para que uno pueda curar. Entre los antecedentes familiares, las cardiopatías congénitas, vamos a ver todos los factores exógenos en una mujer embarazada que va a provocar estas patologías cardíacas. Uno preguntamos a la mujer embarazada si tuvo alguna infección cuando estaba embarazada, como ser rubeola, sarampión, gripe, fiebre, COVID, influenza. Ahora eso más hay que aumentar porque se ha visto que llevan a problemas congénitos cardíacos. La ingesta de drogas, talidomida, hormonas luteinizantes, radiaciones, aquella persona que no sabe que estaba embarazada, se hizo hacer una placa radiográfica. En el COVID todo el mundo se hacía tomografía, ¿no? Entonces, eso va a afectar en el desarrollo de la parte cardíaca. Alteraciones como ser mongolismo, trisomía Z, también dan alteraciones cardiovasculares, el síndrome de Turner, defecto del tabique, defecto de la interventricular, coartación de la aorta y estenosis pulmonar. Son las 4 patologías que van a dar en el síndrome de Turner. Y ahí están las patologías, la comunicación interauriculares que encontramos en el paciente. Otras patologías congénitas tenemos el Klinefelter XXIE, la cardiopatía familiar o de Evans, síndrome de Wolff-Parkinson-White y la hipertensión coronariopatías, que son muy frecuentes como antecedente familiar. Tenemos que preguntar. Antecedente personal. Todas las infecciones que haya tenido, como ser reumatismos poliarticulares agudos. Aquí la SEGE habla de un aforismo, que el reumatismo lame las articulaciones, la pleura, las meninges y muerde el corazón. Fíjense que el reumatismo es más malo en el corazón que en las articulaciones. Y ahí va el corazón. Y vamos, enfermedad actual. Vamos a preguntar de esta forma. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezaron las molestias? ¿Qué estaba haciendo antes que comenzó? ¿Cómo va evolucionando? ¿A qué causa atribuye su problema? ¿Y qué medicamentos toma? Porque hay muchos pacientes cardíacos que ya toman medicamentos y vienen a su control o complicaciones. Tenemos que saber que los síntomas pueden ser agudos, subagudos o crónicos. Vamos a ver el comienzo del dolor. Si el dolor fue lento, puede ser una valvulopatía. Si el dolor fue paulatino, puede ser una insuficiencia cardíaca. Y si el dolor ha sido brusco, puede ser desprendimiento de válvula, una sepsis por difteria o un infarto agudo de miocardio. Y aquí vamos a ver cómo va evolucionando. Crisis anginosa inestable o taquicardia paroxística. Vamos a preguntarle qué tratamiento recibe. Por ejemplo, si nos dice yo tomo digital o antiarrítmico o antihipertensivo, entonces para nosotros el digital, ya que llevan farmacología, significa que esto se acumula en la musculatura, en el organismo se acumula. ¿Y qué función tiene el digital? Refuerza la musculatura, regula
y retarda las funciones cardíacas. Miren qué función. En fisiología ustedes han debido aprender inotropismo, vasnotropismo, ¿no ve? Entonces, ahí hablamos de regular, reforzar y retardar las funciones cardíacas. Las complicaciones que podemos tener son extrasístoles, puede ser fibrilaciones, bradicardias y taquicardias. Bueno, vamos a hacer el siguiente tema. Mientras vamos viendo que podemos recibir a algunos. Los colegas dicen que entre cardíaco más, entonces yo les aviso. Mientras tanto es hasta respiratorio. Ya, gracias, doctora. ¿Y cómo están en las prácticas? ¿Ya están revisando placas radiográficas? Vamos a hacer los síntomas cardiológicos. Lo más importante para nosotros cuando el paciente nos dice uno de los síntomas, cuando le decimos por qué ha venido a la consulta, nos va a decir, me canso mucho, me duele el pecho, ¿no? Se me hinchan los pies, o sea, son síntomas cardíacos. Entre estos síntomas vamos a ver para nosotros ese cansancio que nos va a decir el paciente se llama disnea cardíaca. Hay varias formas de disnea, como ser disnea cardíaca, dolor precordial, palpitaciones, edema, hepatomegalia, ¿ya? Son síntomas cardíacos. Vamos a hablar sobre la disnea de origen cardíaco. Entre estos son síntomas de origen por una insuficiencia según la aparición, que esta puede ser lenta o paroxística. Paroxística significa que estando descansando o durmiendo el paciente de pronto siente esa dificultad respiratoria, ¿ya? A eso se llama paroxística. Y tenemos la disnea de origen cardíaco, que de repente puede ser que sea a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos o a pequeños esfuerzos. Y clasificamos de este tipo de disnea. Tenemos la de esfuerzo, la de decúbito, la de permanente, la de respiración de Cheyne-Stokes, asma cardíaco o insuficiencia cardíaca. Son las dificultades respiratorias. Veamos la disnea de grandes esfuerzos. Se habla de grandes esfuerzos cuando la persona nos refiere que cuando corre o hace ejercicio se cansa. Eso es lo normal. Por eso se llama de grandes esfuerzos. Pero por más que sean muy expertos los atletas, los jugadores de fútbol, que ustedes, si les gusta ver el mundial o les gusta ir al estadio a ver, vamos a ver que nuestros jugadores que hacen todos los días se infartan también. Y cuando exageran en esfuerzo, viene una angina para ellos. Entonces, fíjense en la figura, es un jugador, ¿no?, en el cual ha hecho mucho esfuerzo físico que les demanda mucho oxígeno al organismo y más el estrés que tienen, porque seguro que es una final, que sí tienen que ganar, entonces entran y hacen infarto. A veces hay muerte súbita en estos pacientes. En las mujeres también, con solamente de un momento a otro dice, yo voy a hacer deporte, yo voy a correr, y comienzan a correr sin ningún cuidado, sin ningún calentamiento, allá hacen también disneas de esfuerzo. Y ahí vienen al médico. Sentí dolor, dificultad para respirar. ¿Qué estaba haciendo nosotros? Comencé a trotar. Así, ¿no?
uno tiene que recomendar que vayan lentamente, que no hagan mucho esfuerzo para que comiencen a hacer deporte, ¿no? Entonces tenemos que preguntar, ¿estaba corriendo? ¿Estaba caminando? ¿Cuántas cuadras camina? Y ahí vamos a clasificar la disnea del paciente. Si es de grandes esfuerzos, estaba corriendo o subiendo gradas. De medianos esfuerzos, 1 cuadra, 2 cuadras y me canso. De pequeños esfuerzos, a veces la señora dice, apenas yo barro y me canso. Apenas me levanto en la mañana y lavo mis platos. Yo antes lavaba mi ropa, barría mi patio, y no me cansaba. Ahora me canso. Miren cómo la pregunta es importante para saber el grado. ¿Ya? Y viene acompañado con palpitaciones, viene acompañado con tos y dolor anginoso. Muchas veces hasta trastornos visuales, mareos y síncope. ¿Ya? Síncope. ¿Eso por qué? Porque va a haber una claudicación del corazón izquierdo o va a haber una regurgitación a nivel pulmonar. Aquí tenemos la figurita de la disnea de grandes esfuerzos subiendo las gradas. También hablamos de pequeños esfuerzos o de reposo o de decúbito. Entre esos vamos a tener pacientes con posición ortopnea o ciclopnea, que es la aparición de un paciente que está en decúbito, en una posición sentada, y este paciente, la característica es de que se sienta al borde de la cama y los pies lo tiene colgando, ¿ya? La posición trepopnea es la intolerancia para el decúbito lateral izquierdo. Puede ser uno por derrame de contralateral del corazón. Por ejemplo, todos los pacientes con problemas de Chagas hacen derrame de pulmón derecho. Los pacientes con hipertensión arterial hacen derrame del pulmón izquierdo. Esa es la diferencia, para que podamos ver en qué posición está el paciente, ¿no? ¿Dónde se está echando? Para ver el derrame. Insuficiencia cardíaca izquierda, derrame pericárdico también. Esa disnea permanente obliga al enfermo a estar en reposo, ¿no? Sin ningún esfuerzo, porque ni bien hace esfuerzo ya viene la insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa cuando el paciente dice quiero sentarme? No puede estar en decúbito, ni Fowler, ni semi-Fowler, si no quiere sentarse, porque al sentarse va a bajar el músculo diafragma y va a haber más campo en la parte pulmonar para que haya mejor recambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, la sangre se va a acumular en los miembros inferiores, no va a haber mucho retorno a nivel cardíaco. También ahí descansa un poco la parte de hígado, el esplénico, disminuye la irrigación cerebral, eso es lo único malo, y provoca sobrecarga del corazón derecho. La disnea de una respiración de Cheyne-Stokes. Esto está en una posición ciclopnea, o sea, es la disminución de la excitabilidad de los centros respiratorios, va a provocar hipoxia y esto va a afectar a la parte cardíaca, ¿no? Puede ser un paciente con problema cerebral que haya utilizado morfina, paciente con hipertensión arterial que haya provocado un derrame, una esclerosis y a nivel miocárdico. El asma cardíaco. En este asma cardíaco, generalmente el paciente es en la noche que se despierta, ¿ya? Estando dormido el paciente se despierta con sensación de falta de aire. Se sienta al borde de la cama con los pies colgando, apoyando la mano en el borde. ¿Para qué? Para que facilite los músculos y levante los hombros para poder respirar mejor. En esto hay una falla súbita del corazón izquierdo.
En las insuficiencias cardíacas, en este caso va a haber broncoespasmo, casi como en el asma, se llama asma cardíaco. Hay bradipnea, hay disnea respiratoria, puede haber enfisema pulmonar, encontramos estresores secos, roncos, se valora los estresores broncoalveolares por éstasis a nivel de la base, alargamiento del tiempo de circulación. Ya ustedes me pueden entender sobre estresores, ¿no? Porque esto entra al examen. Entonces, fíjense la posición del paciente en la figura. Está con la cama un poco levantada y tiene cabecera, porque el paciente que duerme con una sola cabecera es lo normal. Pero estos pacientes necesitan que la cama se levante un poco. Y esa posición se llama Fowler o semi-Fowler. ¿Ya? Otro síntoma importante es el dolor precordial. A todos les asusta el dolor precordial. Se dice que son molestias más o menos intensas, continuas o paroxísticas que va a experimentar el paciente. Ahí está, miren, puede estar en el supermercado, puede estar en su trabajo, puede estar en la calle, muchas veces manejando el paciente, se han infartado y ahí quedaron, ¿no? Es una urgencia médica el infarto. Tenemos dolor precordial que no es cardíaco. El paciente dice, me duele, me duele. Ya, cuando hay dolor precordial, ya dicen, me infarté. Pero aquí vamos a aprender que hay dolores precordiales que no son cardíacos. Por ejemplo, cuando hay un problema en la pared torácica, puede ser mamas voluminosas, pendulares, puede haber una inflamación o tumores, mialgias, haya hecho mucho ejercicio, o ha estado resfriado y ha estado tosiendo, y esa tos va a provocar mialgias intercostales. Esto va a llevar a una hiperventilación, muchas veces está ansioso y comienza la hiperventilación y provoca dolor precordial, hipocalcemia, calambres, la tos, que van a ser de la parte torácica que va a provocar dolor precordial que no es cardíaco. Otro, las patologías condrocostales, los herpes zóster, las neuralgias intercostales, el síndrome de Tietze también va a provocar dolor precordial que no es cardíaco. Y el paciente viene, me duele, me duele, me duele. Entonces, a la duda, es mejor hacerle un electrocardiograma. Si en el electrocardiograma no encuentran ninguna imagen de infarto, entonces busquemos pared, busquemos músculo, busquemos fracturas, fisuras a nivel de las costillas que le pueden provocar. También puede ser una gastritis, ya vamos a ver. Puede ser también un dolor precordial de pleuras, de pulmón o mediastino, como ser una bronquitis, una traqueitis, cuerpos extraños, una neumonía. El síndrome de la neumonía, la triada de la neumonía es tos, ¿no es? Dolor precordial y fiebre. Atelestasias, pleuritis aguda, mediastinitis, reumatismo o tumores que van a provocar dolor precordial. Otros síntomas puede ser una hernia de hiato que provoca dolor precordial, que haya comido mucho o que tenga muchos gases que van a provocar también dolor precordial. Una úlcera péptica va a provocar dolor precordial, enfermedades de vías biliares, una pancreatitis aguda, una gastritis provoca dolor precordial. ¿Eh? También en el sistema nervioso puede ser una epilepsia, una aura de la epilepsia. Mujeres con mucho estrés que también van a venir con dolor precordial, que no es nada cardíaco. Ahora nos vamos al dolor precordial por padecimiento no primitivo, como ser grandes esfuerzos, crisis hipertensiva, un feocromocitoma,
o una inyección de un medicamento que se llama adrenalina, que va a provocar también dolor precordial. Ahora nos vamos a la parte de dolor precordial, típico cardíaco. ¿Cómo es? Es de origen del pericardio, que aparece en procesos inflamatorios agudos que pueden venir con derrame o sin derrame. Se localiza el dolor precordial en la región retroesternal, justo en la parte del esternón. Este dolor es opresivo, este dolor se irradia. El paciente dice, me duele, ¿no? Y ese dolor, si le preguntamos dónde se va, te va a decir en el brazo, todo el brazo derecho, brazo izquierdo, el cuello, el maxilar inferior. Fíjense cómo nos puede explicar el paciente. No en todos, pero casi en su mayoría. Puede ir a la región posterior, ¿ya? Va a aumentar con la inspiración profunda. El paciente está en posición de cúbito, no puede deglutir, ¿ya? A veces, dice, cuando pasa un poquito de agua, puede aliviar una posición genopectoral está, o posición maometana o de Blechman. Ya saben la posición. Entonces el dolor es intenso. Miren ese dolor que va a comenzar a nivel cardíaco. Se dice que el dolor es retroesternal, fíjense dónde nos está indicando, y que se va al brazo izquierdo. También puede ir al brazo derecho, al cuello. Ese dolor precordial, ¿qué molestias puede tener a nivel muscular, cardíaco? Puede ser provocado por un esfuerzo físico excesivo. Puede ser un proceso inflamatorio de una miocarditis. Puede ser que venga con extrasístoles, una sensación de angustia, opresión retroesternal, una distensión de alguna de las cavidades cardíacas. Y los síntomas. Mire cómo este paciente refiere el dolor precordial, estando en su trabajo, estando caminando. Estos dolores precordiales pueden ser también vasculares. Puede ser de la aorta, puede ser un aneurisma disecante de aorta, puede ser la arteria pulmonar por hipertensión aguda, puede ser de las venas, flebitis o tromboflebitis, que van a provocar el dolor también precordial. Otros síntomas serían las palpitaciones. Estas palpitaciones son latidos percibidos por el paciente, fíjense. Puede ser como un paro súbito, angustia, opresión precordial y dolor punzante. Me duele como si me punzara, dice. Puede haber esta palpitación hasta en pacientes con corazón sano, fíjense. Son pacientes distónicos o neurovegetativos. Ahí está el paciente, ¿no? Refiere. Siento palpitaciones. Pueden haber palpitaciones aisladas. ¿Qué son esas? Son latidos únicos que pueden repetirse después de mucho tiempo. Puede dar un momento y después 2, 3 o a un mes, a 3 meses, volver a repetirse, ¿no? Puede ser caracterizado por una extrasístole ventricular como el resultado de un mayor llenado cardíaco por la pausa de una extrasístole. Otro sería una palpitación en salva. Estos son latidos precordiales persistentes que pueden ser de comienzo y terminación brusca. Puede estar normal el paciente, de pronto y para y vuelve a su normalidad, ¿ya? A eso se llama en salva, que vienen 2, 3. No es como las palpitaciones que de vez en cuando le vienen. En este caso, uno tiene que pensar en una taquicardia paroxística, en una fibrilación auricular, en un aleteo,
después de grandes esfuerzos o una emoción que le puede provocar palpitaciones en salva, un hipertiroidismo, una anemia. Las palpitaciones en personas normales es por grandes esfuerzos, emociones, trabajo digestivo y cambios de altitud. Yo puedo ir inmediatamente a La Paz, agarro un avión y llego a La Paz y ese cambio de clima y de presión me puede provocar palpitación siendo una persona sana. Puede haber palpitaciones por neurosis cardiovascular. Eso es frecuente en los jóvenes longilíneos sin alteraciones cardíacas que acompañan con dolor precordial, disnea, suspirosa y astenia. Fíjense que los leptosómicos pueden ser hipertiroideos y esto puede provocar también palpitaciones cardíacas. Las con lesiones valvulares miocárdicas o pericárdicos se encuentran en estenosis mitral e incluso en casos de demencia. Palpitaciones que son muy frecuentes en la parte cardíaca encontramos en pacientes hipertensos, hipertiroidismo, en las mujeres encontramos en el climaterio, en la obesidad, en el embarazo o gravidez y en los tumores. Fíjense que uno tiene que escuchar al paciente para poder comprender que esa persona puede tener palpitaciones. Ahí está. También puede haber palpitaciones en quistes abdominales, en las epilepsias, intoxicaciones de tabaco, café, mate, medicamentos como los digitales, la morfina, cocaína, accidentes profesionales de trabajo con gas, gasolina, ácido anhídrico y benzol. Todas esas personas que trabajan con esos gases pueden tener palpitaciones. Nosotros cuando nos hablen de palpitaciones tenemos que tener una buena actitud para escuchar y no tomarlo así trivialmente, ese síntoma importante para el paciente. El interrogatorio tenemos que ser más minuciosos preguntando cuándo le viene la palpitación, ya explorando y escuchando al paciente. Otro síntoma es el edema, la hinchazón. ¿Ya? Es el acúmulo anormal de líquido en el espacio intersticial. Ahora vamos a aprender por qué se provoca los edemas. Por ejemplo, miren, en los piecitos hay edema y eso lo que está haciendo el médico se llama Godet. Está presionando para cuando levante se queda una huella, ¿no? Godet positivo se llama cuando queda la huella. Veamos los 5 mecanismos para que se provoque edema. 1. Aumento de la presión hidrostática. 2. Disminución de la presión oncótica. 3. Aumento de la superficie del lecho capilar. 4. Insuficiencia cardíaca. 5. Secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Son los 5 mecanismos, muchachos, para que provoque edema. Vamos a ver qué pasa en el aumento de la presión hidrostática por éstasis venosa retrógrada. Hay un proceso de presión osmótica del paso del fluido de la parte exterior y el aumento del plasma intersticial. La disminución de la presión oncótica. Esto es por hipoproteinemia. Quiere decir que hay pocas proteínas en el plasma. Encontramos en la desnutrición, en la insuficiencia hepática y en la proteinuria, ¿no ve? Entonces, como va a haber menos proteína, entonces va a haber un rebasamiento de líquido. Aumento de la superficie del lecho capilar.
Esto va a provocar hipovolemia por insuficiencia cardíaca y esto va a provocar a nivel renal una anoxia por retención de sodio y esto lleva a edemas o aumento de la sangre circulante por presión venosa o éstasis de reentrada, se llama. En la insuficiencia cardíaca hay una disminución de la excreción a nivel renal, o sea, el riñón, tanto el agua y el sodio, no está eliminando adecuadamente y hay un aumento de volumen y por lo tanto va a haber edema. En la secreción inadecuada de la hormona antidiurética facilita la reabsorción de agua en los túbulos distales, como es la aldosterona. Hay extravasación de líquido en los espacios intravasculares. Entonces, ya sabemos 5 mecanismos para que haya edema cardíaco, renal. Vamos a ver la diferencia, cómo es el edema cardíaco, cómo es el edema renal, cómo es el edema mixedematoso y todo. Entonces, ¿cómo podemos describir el edema cardíaco? Clínicamente manifestamos una forma de tumefacción localizada o difusa que deja huellas, así como les mostré la foto que va a dejar huellas en miembros inferiores y hacemos una presión digital. A esto se llama signo de la fobia, ¿no? Puede ser o Godet, también llamado fobia o Godet. Podemos darle una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Una cruz, Godet positivo o fobia positivo, es cuando están en miembro inferior, o sea, en los pies. 2 cruces, cuando llega ya hasta las rodillas los edemas. 3 cruces, ya sube hacia la región sacra. ¿Ya? Comienzan las partes declives de los cuerpos y las extremidades inferiores en pacientes ambulantes, ¿no? Entonces, el edema cardíaco. ¿Cómo es el edema cardíaco? Es blanco, liso, brillante y a veces cianótico que aparece vespertinamente. O sea, en las tardes el paciente va a decir, todas las tardes, doctor, se me hinchan mis pies, ¿ya? Y desaparece en la mañana porque toda la noche está yendo a orinar el paciente, toda la noche, ¿no? Se llama nicturia y orina un poquito. Se encuentra muy frecuentemente en los climas cálidos, es evidente en los edemas latentes, por el calor, la presión sanguínea o personas que viajaron mucho tiempo, 12 horas, sentados en un vuelo o en una flota y aparecen con los pies hinchados. Muchas personas que vienen de La Paz en flota a Santa Cruz, automáticamente los pies van a estar hinchados. Vamos a clasificar el edema. Cuando el edema está en todo el cuerpo, se llama anasarca. Es cuando compromete todo el cuerpo, generaliza. Hidrocele se habla cuando hay edema en la región de los testículos, especialmente en la parte serosa vaginal. Ascitis. Se habla de ascitis porque hay presencia de líquido en la región peritoneal. Hidrotórax es la presencia de líquido en la pleura. Pericarditis exudativa, cuando compromete el pericardio, cuando hay derrame pericárdico. Policerositis, cuando hay también edema generalizado. Ahí tenemos una manifestación de ascitis, líquido en cavidad abdominal, eso es en las insuficiencias hepáticas en especial. Y ahí tenemos el Godet positivo en miembros inferiores. Fíjense, grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, dependiendo del grado, de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 6 milímetros y de 8 milímetros, que se puede clasificar de esta forma también.
Otros síntomas que pueden estar es la hepatomegalia, insuficiencia cardíaca, puede haber tos, puede haber hemoptisis, puede haber astenia, puede haber fiebre, que son síntomas que pueden estar en la parte cardíaca. Bueno, jóvenes, ¿quieren aprender infarto agudo de miocardio? ¿O ya se durmieron? ¿O lo dejamos infarto agudo de miocardio para el próximo miércoles? Para el siguiente, doctora, por favor. Ya, porque es muy bonito esto de infarto agudo de miocardio. Bueno, jóvenes, hemos aprendido un poco de cardiología y de los síntomas cardíacos. ¿Ya? Bueno, estudien la parte respiratoria y yo, como el sábado vamos a tener una reunión, inmediatamente el sábado les confirmo, pero hasta ahora solamente toda la parte general y respiratoria es el examen. Bueno, que les vaya bien. Gracias, doctora. Chao, chao. Hasta luego.